Buenas tardes, estimados televidentes. Estamos con un nuevo capítulo de Vox Populi, Vox Day de Red Conce TV y transmitiendo desde el Centro Cultural Radiofónico de Lorenzo Arenas, de la radio Lorenzo Arenas. En esta oportunidad me estoy acordando más que de una noticia que es lo habitual con que partimos los comentarios, con una efeméride, o yo diría que cuasi efeméride, porque estamos a 29 de abril y en realidad la efeméride es el 30. El 30 de abril, hace 50 años atrás, las tropas de Vietnam del Norte, junto al Vietcong, asaltan el Palacio de Saigón, dando fin a la guerra de Vietnam. ¿Y por qué es importante resaltar esta efeméride? Porque la guerra de Vietnam fue la mayor derrota militar que ha tenido Estados Unidos, el imperio, la potencia, la gran potencia, la unívoca potencia en aquel momento y hasta el día de hoy, ¿sí?, a manos de un ejército de campesinos calzados con sandalias. Esa es la verdad de las cosas. Señalar que Vietnam del Norte, todo el país no tiene una superficie superior al de una provincia promedio de Chile. Y sobre Vietnam del Norte, durante los 10 años de la guerra oficial, que es del 65 al 75, fue mucho más el tiempo que duró la intervención norteamericana en la zona, se lanzaron más bombas que las lanzadas por todos los países durante toda la Segunda Guerra Mundial, para que entendamos la magnitud de la barbarie que ahí se produjo, y esto mismo a la par, la magnitud de la derrota que significó para Estados Unidos. Bueno, esto es importante recordarlo porque con la nueva presidencia, con la nueva dirigencia que tiene Estados Unidos, ¿ya? Hoy día que está claro, pretende pisarle los callos a otra gran potencia emergente que es China. Bueno, ese es el cuento. Hoy día estamos con una visita muy especial. Ella es socióloga, nació en Suecia, ha estado dedicada a la política hace mucho tiempo. Fue fundadora de Revolución Democrática, muy cercana a Giorgio Jackson, tengo entendido. Ex delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Tresna. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y me encantó la partida con hablar de la guerra de Vietnam, porque efectivamente es un peligro que es un peligro actual, en el sentido de que tenemos un mandatario con mucho poder que está amenazando no solo a China, a un montón de otros países con querer anexar territorios, que son territorios que no son de Estados Unidos, ¿cierto?, pero que quiere anexarlo, y eso siempre pone el peligro de la guerra sobre todo el mundo. Así que qué bueno que estemos muy atentos a ese tipo de escenarios, porque también creo que estar atentos justamente hace la diferencia. Estados Unidos, lo curioso de todo esto, es lo que ha pillado de sorpresa a todo el mundo, inclusive a sus aliados, porque la verdad de las cosas es que esta arremetida que ha tenido el presidente norteamericano no le ha dado respiro ni pausa ni a moros ni a cristianos. A nadie. Pero lo cierto está en que las reglas del juego a nivel de economía en el concierto internacional las impuso Estados Unidos. Así es. Y sin embargo, estamos hablando de estas políticas de libre mercado, de este derribo de fronteras, básicamente, que era muy conveniente para la potencia, desde el punto de vista de que ponía los recursos de todo el mundo a su plena disposición. Y sin embargo, con esta guerra arancelaria que ha desarrollado, con tira y afloja, por supuesto, lo que todos los analistas lo que dicen es que lo que pretende es precisamente romper las reglas del juego del libre comercio internacional. Sí, es bien especial eso, porque yo he escuchado como opiniones de economistas premio Nobel, digamos, como reconocidos mundialmente, que dicen que Trump negocia sin ninguna regla económica. O sea, no está siguiendo ningún patrón económico de negociación. Y por lo tanto, eso hace que los resultados sean resultados altamente impredecibles para todo el mundo, pero también para Estados Unidos.
Y yo creo que los efectos más fuertes de esta guerra arancelaria en el último tiempo se están sintiendo efectivamente en Estados Unidos. Y eso va a generar sin duda un problema para Trump, porque tenemos que los mismos estadounidenses están sintiendo los efectos de esta guerra arancelaria que supuestamente era para beneficiarles. Y como los efectos generan grandes encadenamientos económicos que hacen que lo que él tenía en su mente no fuera lo único que pasa, sino que las reacciones que ha tenido China, las reacciones que han tenido los otros países, las reacciones que ha tenido la Unión Europea respecto de la interacción de estos aranceles, ha generado efectos concretos en la economía norteamericana, y eso la gente lo está sintiendo y probablemente rápidamente se lo empiecen a hacer sentir también a su presidente. Así que la verdad es que todavía está todo por decirse. Yo no podría decir para dónde va a ir, porque efectivamente Trump está actuando sin seguir ninguna regla económica. Bueno, reafirmando lo que tú dices, a ver, un ejemplo, si un kilo de café en Estados Unidos cuesta $100, un kilo, y hoy día se le está imponiendo al importador un arancel de un 25%, quiere decir que el contribuyente norteamericano va a pagar un 25% más por ese kilo de café. Esto se llama, en estricto rigor, inflación. O sea, también, porque o sea, la lógica detrás de lo que hace Trump es básicamente que él dice que le vamos a cobrar más a los que vienen de afuera para que los que producimos aquí sea más barato y la gente compre más lo que produce aquí. Pero el problema es que estás en una economía que es una economía totalmente internacionalizada. Exacto. Entonces está bien, puede ser que el producto final que sale le salga más barato comprarlo en los Estados Unidos, pero para que ese producto se haga necesita camiones que transporten, necesita partes que son parte del proceso que no produce Estados Unidos y por lo tanto va a necesitar importarla con arancel, necesita trabajadores, ¿cierto? Que si están trabajando en Estados Unidos les salen más caro que si están trabajando en China y por lo tanto le va a subir el precio, el costo de lo que están haciendo en Estados Unidos y tiene un montón de efectos de ese estilo y finalmente lo que hace justamente es que se suban los precios. Y uno puede decir inflación, sí, también tiene efectos inflacionarios que son efectos inflacionarios que uno no sabe hasta cuándo va a tener, porque ¿cómo controlas la inflación cuando has puesto aranceles en todo el mundo? Claro. O sea, es bien complejo lo que está haciendo. Sí, bastante. Bueno, y como ahora, como rebote de estas políticas, bueno, ha sido una gran sorpresa también la imposición de aranceles a su gran aliado de la Unión Europea e Inglaterra. Y dentro de esto, este doble gobierno que se da allá con el tema de la OTAN, porque es un cuasi doble gobierno. Pero lo cierto está en que la OTAN, ese otro tema, la OTAN, hoy día todo el discurso que tiene hace poquito, von der Leyen, lo ha señalado, o sea, apunta a prepararse para una tercera guerra mundial. Y hoy día, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Que la locomotora de Europa, que es Alemania, hoy día está en un trabajo, así lo dicen todos sus dirigentes, ministros de defensa, diferentes ministros que ellos tienen de economía, etcétera, etcétera, que están en la política de reconvertir, por ejemplo, la producción de piezas civiles, estamos hablando de industria automotriz, en industria armamentística. Así es. Entonces, ha desatado una verdadera locura. ¿Ya? Desata una locura y esa parte, como la parte de guerra, justamente tiene que ver con esto, porque básicamente lo que hace Trump al ponerle aranceles a la Unión Europea, al no ponerse en contra de la guerra de Ucrania, ¿cierto? Sino que más bien tratar de quedarse al medio o ponerse a favor de Rusia, que es algo que todavía está ahí como medio indefinido. Lo que hace es que va en contra de lo que la Unión Europea había estado haciendo durante todo este tiempo. Entonces la Unión Europea y la OTAN específicamente empiezan a decir, bueno, quizás si es que hay una guerra, Estados Unidos ya no nos va a apoyar, ¿sí? Entonces la Unión Europea tiene que armarse, porque la Unión Europea estaba hasta aquí descansando en el poderío armamentístico de Estados Unidos. Entonces es bien complejo lo que genera en ese nivel y todo el mundo se empezó a mover y todos los países europeos se empezaron a rearmar porque bueno, ya no están confiados de qué es lo que va a pasar con Estados Unidos, básicamente no saben qué es lo que va a decidir el presidente de Estados Unidos respecto de nada.
y eso genera mucha incertidumbre, sobre todo donde tenemos un proceso de guerra actual. Rusia, Ucrania, pero también Israel, Palestina, Libia, que es algo que también está ocurriendo y que también está ocurriendo con la venia, digamos, de Estados Unidos en este momento. Entonces es súper complejo en ese sentido. Pero no quiero asustar a la gente que está en la casa y que nos está viendo, porque efectivamente lo que hay aquí es una guerra arancelaria, que es una guerra económica. Y el efecto que tiene esta guerra económica en Chile hasta este momento es muy pequeñito. Y es muy pequeñito porque las cosas que nosotros más exportamos, ¿cierto? Que generan el mayor valor de exportación para Chile, como es la madera, como es el litio, como es el cobre, no tienen arancel, ¿sí? Estados Unidos decidió no ponerle arancel a esas cosas. Sí tienen arancel cosas como la exportación de fruta, la exportación de salmones, que para nosotros también es importante, y por lo tanto lo que está haciendo Chile, que se está moviendo bastante rápido en esto, es abrir mercado. Y por eso estas relaciones con Brasil, estas relaciones con India, que se ha visto al presidente Boric viajando mucho, tiene que ver con eso, con poder abrir mercados para poder posicionar estos productos en otros lugares que no sean Estados Unidos con estos aranceles y de alguna forma contener el efecto que podría tener en la economía chilena. Y yo creo que hasta aquí eso está funcionando. Vamos a ver qué pasa en el futuro porque no podemos predecir. Pero sí como darle un poco, no esta ansiedad a las personas, sino que más bien de que vayamos viendo de a poco, y hasta aquí estamos hablando exclusivamente de una guerra arancelaria, no estamos hablando de la tercera guerra mundial, pero hay que estar atentos a lo que sigue ocurriendo. Claro. Bueno, un poco lo que está haciendo Chile, y no solamente Chile, gran cantidad de países siguiendo un poco el ejemplo de lo que hizo Rusia al inicio de la guerra en Ucrania. Recordar de que fueron tapados en sanciones, fueron decenas de miles de sanciones que le impusieron al gobierno ruso, ¿ya? Y se decía que en un mes más los rusos iban a hacer, Putin particularmente iba a estar pidiendo limosna, iba a estar golpeando la puerta a Europa, y eso no ocurrió así porque efectivamente todos sus productos que antes los ponían en Europa buscó otros mercados, claro, y los siguió vendiendo igual. Con la complicidad de los propios europeos, del propio Estados Unidos, que en definitiva hicieron, sobre todo en los productos hidrocarburos, hicieron que se dieran una vuelta fundamentalmente por India, y que en definitiva se lo siguen comprando. Europa sigue consumiendo petróleo y gas ruso. Esa es la verdad de las cosas. Algo que todos saben, pero que todos, de los que no les gusta hablar. Ya, ahora llegamos a Chile. Volvamos para Chile, sí. Lleguemos a Chile y llegamos aquí a la octava región. Tú fuiste delegada presidencial del actual gobierno del presidente Boric. Así mismo fue, durante un poquito menos de 3 años. Desde el 2002 al 2022 hasta fines del 2024. Ya. Así mismo. ¿Renunciaste? Renuncié porque justamente por la ley electoral, no lo digo todavía. No lo digas entonces, eso lo vamos a dejar para pero lo dejamos entre paréntesis. Lo dejamos entre paréntesis. ¿Renunciaste? Renuncié. Tienes que haber visto en este periodo hartos temas que de carácter, no sé, anecdótico, relevante, algo que te haya causado algún impacto, de esas cosas que dejan recuerdo. Uy, muchísimas cosas. La verdad es que creo que fueron los años más intensos de mi vida. La pregunta va porque me recuerdo, no estaba muy a caballo de las noticias del último tiempo, pero sí al principio del actual gobierno, tú salías de las noticias, los titulares, pero tu pibe parejo, bien seguido. Yo creo que durante casi todo el tiempo que estuve salía bastante en las noticias. Muchas veces personeros políticos, sobre todo de la oposición, pidiendo tu cabeza. Sí, no, o sea, como de todo. Sí, es que la verdad es que fue muy intenso. Y eso es un poco lo que quería decir. Como creo que son los 3 años más intensos de mi vida. Y como yo siempre lo digo esto, como son como 3 años bajo el agua. O sea, uno está todo el rato así como tratando de respirar. Es bien intenso y pasaron muchísimas cosas. Tenemos una región que es una región extremadamente compleja,
donde si tú la analizas, tiene absolutamente todos los problemas sociales que uno puede imaginarse en el país, los tenemos acá concentrados en la región. Tenemos, por ejemplo, pesca artesanal, es una de las formas en las que sobrevive esta región, y por lo tanto están todos los conflictos asociados a las pesquerías, ¿cierto? Tenemos los temas forestales, ¿cierto? Que también son tremendos temas, pero tenemos también temas industriales, porque también tenemos industria en la región. Teníamos también en el cono sur de la región los problemas asociados a la macrozona sur, ¿cierto? La violencia que había ahí hace muchísimos años, los conflictos que están ahí, y bueno, y tenemos además urbes grandes como Concepción mismo, donde tienes todos los problemas que son los problemas urbanos de una ciudad. Entonces, bueno, muchos problemas asociados, incendios forestales, inundaciones, ¿cierto? O sea, todo. Y eso hace que sea una región que es una región muy intensa, donde pasan muchas cosas. En ese sentido, si yo tuviera que decir como las cosas que más me marcaron de este periodo, sin duda tengo que partir diciendo los incendios forestales de febrero del 2023. O sea, eso fue algo que se va a quedar, una experiencia que se va a quedar conmigo a toda la vida, porque en esos incendios murió gente. En esos incendios tuvimos miles de viviendas que quedaron destruidas, tuvimos miles de familias en que sus formas de vida quedaron destruidas. Y eso fue durísimo, fue durísimo estar ahí mientras estaba el incendio forestal, pero también en todo el periodo posterior de reconstrucción, de tratar de volver a devolverle esta vida perdidas por estas familias, de todos los traumas que quedan ahí, de haber visto el fuego, de haber visto el combate que se hacía contra el fuego, de haber visto a los brigadistas al borde de sus capacidades, seguir peleando contra el fuego, de haber tratado de entender el fuego y de no entender el fuego y no saber muy bien cómo pararlo, bueno, etc. Es muy intenso y muy complejo, pero también hay otras cosas que marcaron mucho la gestión, como el asesinato de los 3 carabineros que ocurrió hace un año casi exactamente. También fue algo que fue brutal, que fue violento. Fue brutal y violento porque a esas alturas nosotros ya estábamos haciendo un tremendo trabajo en esa zona. Ya habíamos entrado, estábamos trabajando, estamos todavía trabajando con las comunidades, se había avanzado en entregar tranquilidad, en entregar orden, la gente se sentía más segura, y va y pasa algo de estas características. Y eso fue muy brutal, fue muy violento, fue duro emocionalmente también, porque esos carabineros son carabineros con los que trabajábamos todo el rato. Estábamos trabajando en conjunto, entonces son cosas que son muy fuertes. Desde el punto de vista político, cuando uno está en este tipo de cargo, siempre hay gente que quiere que uno no esté. Siempre hay gente que quiere bajarte de ese lugar, ¿sí? Yo además soy mujer, soy joven, el mundo político hasta que llegué a este cargo en general no me conocían, entonces además desconocida, era sin duda alguien que les molestaba que estuviera ahí. Y creo que también eso es parte de lo duro que es la política, ¿sí? De lo duro que es la política y de lo duro que es y ha sido que gente nueva ingrese en estos puestos de poder. No nos olvidemos que la política al final lo que hace se distribuye el poder, ¿sí? Entonces, que entre gente nueva implica de alguna forma que los que tenían el poder antes quedan con menos poder. Claro. Y eso siempre molesta. Y eso entre aliados y opositores pasa lo mismo. Pasa en todos lados, ¿sí? Eso es siempre igual. Entonces la pelea es una pelea dura. Pero la verdad es que yo estoy bien contenta con la pega que se hizo. O sea, pasaron muchísimas cosas, podría seguir hablando eternamente de todas las cosas que pasaron, pero yo quedé muy conforme con la pega que se hizo, con lo que se pudo avanzar. Yo lo decía antes, cuando yo llegué en el 2022, en la zona que es la zona de Cañete, Contulmo, Tirúa, no entraba nadie del Estado a esa zona. Nadie entraba. ¿Por qué no? Que era muy peligroso. Habían atentados gigantescos en esa zona cuando yo llegué, todas las semanas casi.
habían atentados muy grandes. Y cuando yo me fui, eso no era así. Estaban todos los servicios públicos funcionando, yo podía entrar a cualquier lugar que yo quisiera, hasta esos lugares que llamaban los lugares rojos, a todos los lugares yo podía entrar. Se había avanzado en entregar caminos, en entregar vivienda, en entregar agua potable, en entregar y superar las necesidades que eran las necesidades que tienen los pueblos originarios allá, y se estaba avanzando en el trabajo con ellos también, y eso era algo muy, muy lindo. Y creo que ese es un tremendo avance. Eso no quiere decir que no hayan problemas, siguen habiendo problemas. Yo la verdad es que quiero decir que más que un problema de conflicto con los pueblos originarios, que era como se le decía en el gobierno de Sebastián Piñera, esto era un conflicto de robo de madera. Era un conflicto de crimen organizado, simplemente. Entre paréntesis, te cuento una anécdota. Esto mucha gente no lo cree, pero es así. Bueno, esto está ligado no solamente con el conflicto mapuche, está ligado con el tema de los incendios forestales. Siempre en los incendios forestales se le achaca el problema a las grandes forestales, que básicamente cumplen con todos los requerimientos que dicta la ley. Barreras cortafuegos, caminos que tengan accesibilidad tanto para la cosecha como para la contención de catástrofes. Pero hay que decirlo, o sea, la mayoría, un porcentaje importante de la superficie forestal que hoy día tenemos son parceleros particulares que ven en el negocio forestal un buen negocio, valga la redundancia, y por supuesto que plantan, y yo planto toda mi parcela, mis 5.000 metros, y mi vecino hace lo mismo y se produce la continuidad del bosque, sin barrera, porque ahí nadie se pone de acuerdo para hacer una barrera, no están sometidos a los predicamentos de la ley. Y en el caso del conflicto mapuche, particularmente en el lago de Yuyú, me acuerdo allá en un terreno que era de mi hermano, yo plantaba alrededor de 100, 200 árboles nativos todos los años, y mis buenos vecinos me los arrancaban, mapuche. Sí, y un día fueron a hablar conmigo para decirme que por qué plantaba nativos. Yo les decía que por el agua, y me decían, pero el nativo no da plata. Bueno, terminaron tomándose el campo. O sea, lo que pasa es que yo creo que efectivamente ahí lo que ocurre es que se instaló el negocio del robo de la madera. Claro. Y se instaló, por supuesto, sumando a todo el que quisiera sumarse a este tremendo negocio, y producían mucho dinero ilegal, por supuesto, con el robo de la madera. Hay un tema ahí, Daniela, que siempre que yo he leído artículos de esta naturaleza, no muchos, pero básicamente todos hacen hincapié en el mismo tema. Dicen de que es un tema complejo, ¿ya? Y que es de difícil resolución. Sin embargo, cualquier cosecha de la magnitud que sea, ¿ya? Y hablemos no grandes cantidades, hablemos, ¿qué te digo yo? 15, 20, 30 metros cúbicos, que es la nada misma, es básicamente lo que sale de una pequeña parcela, ¿ya? Y no estoy hablando de cosecharla completa, no una tala rasa, requiere un plan de manejo. Las guías con las que ingresa este material a las plantas de celulosa, que es donde en definitiva compran el Metro Ruma, tienen que ser una guía que tenga un origen, ¿ya? Que acredite el origen de la madera. Entonces, es cierto, a mí me ha tocado verlo en directo, a mí me ha tocado ver desfilar camiones cargados cuando iba a la parcela. ¿Y con qué falso? ¿Te fijas? Y yo te digo, conversando, ninguno con guía. ¿Sí? Esto se arregla en la entrada. Entonces, alguna vez conocí, podríamos hablar en otros términos, porque tengo por ahí los antecedentes, tengo el teléfono también de un personaje que en definitiva se especializa en ingresar, ¿cómo se llama? Camiones a la celulosa, pero es algo que resulta ser tan evidente que el origen fraudulento de infinidad de cargas de camiones, ¿te fijas? Que cuesta creer que esto no se pueda parar. No, yo de hecho no estoy de acuerdo con que sea demasiado complicado. Creo que es bastante sencillo. Cuando uno descubre cuál es el problema, porque este es un problema que estaba disfrazado de conflicto del pueblo mapuche, ¿sí? Y estaba disfrazado, muy bien disfrazado, porque así básicamente se sacaba la atención de
el delito, que era el robo de madera, ¿cierto? Claro. Y se ponía en un conflicto cultural, ¿cierto? Que viene de muchos años, en un conflicto de tierra, etcétera, etcétera. Cuando uno se da cuenta que eso es lo que están haciendo, lo que uno tiene que hacer es perseguir el robo de madera, que es un delito. Claro. Y fue lo que hizo este gobierno. Y por eso se aprobó por parte del Parlamento la ley del robo de madera que justamente permitía perseguir mejor este delito. Y esa es la razón por la que ya no existen los atentados que existían en el 2022 hoy día, porque se sacó a mucha gente que estaba en el robo de madera. Se sacaron bandas completas de robo de madera de la zona y mágicamente se acabaron los problemas. Sí, o sea, mágicamente dejó de haber atentados, mágicamente, y no es que se haya acabado el conflicto de tierra, porque el conflicto de tierra se mantiene. Claro. El asunto es que el problema era el robo de madera, ¿sí? Y cuando se atacó el robo de madera, la violencia bajó drásticamente. En la región del Biobío la violencia bajó casi un 75%. O sea, solo con atacar el robo de madera, ¿sí? Y al mismo tiempo meter mucha inversión en el territorio para mejorar las condiciones de vida de los pueblos mapuches, ¿sí? Entonces, esas dos cosas al mismo tiempo lograron efectivamente que se bajara la violencia en esa zona. Insisto, no es que el robo de madera haya desaparecido, no. Pero empezó a ser más difícil robar madera, que es lo que tú dices. Ya no es tan fácil, ahora tienen que tener guías de despacho, esas guías de despacho son comprobadas, tenéis una manera a través del Servicio de Impuestos Internos de generar esa comprobación y por lo tanto pasar con una guía de despacho falsa es mucho más difícil de lo que era. Y también la celulosa, ¿cierto? Tienen mucho más cuidado en no meter madera robada, ¿por qué? Porque si bien le puede salir más barata, ¿cierto? Después lo puedes perseguir a ellos también. Entonces hay mucho más cuidado y mucho más resguardo. Y eso ha permitido que baje. Entonces yo creo que no es tan complejo. Hay que atacar el problema que es. Sí, no el problema que se está tratando de disfrazar. Y eso pasa no solo en eso, pasa en un montón de otras cosas. Entre paréntesis, esto es cuestión personal, pero viendo el tema de precisamente cómo llegar, yo no creo en realidad que sea tanto la celulosa la que... Y no pagan más barato, entre paréntesis, ¿eh? No, ellos tienen un precio estándar. Así que indistintamente si es legítimo el origen o es ilegítimo. O sea, el tema es que hay otra etapa anterior a la celulosa, que son los promotores, los que mueven los grandes negocios, los que coordinan llegadas de camión y todo eso, los que manejan. Esto es un poco, ¿qué te digo yo? Hay ejércitos de ingenieros forestales en las zonas en que te hacen planes de manejo, te firman planes de manejo, en realidad no es que lo hagan, los firman nomás. Los firman, claro. Una especie de copia y pega. No, y ponen un punto GPS que más o menos... Trabajan con fotos aéreas, no van nunca a terreno, etcétera, etcétera. Y aquí es algo bien similar al tema de las licencias médicas falsas que también se develó un tiempo atrás, que resultaba ser escandalosa y sigue resultando escandalosa. En el plano de los incendios, ahora ese es un tema que es súper importante. El tema de las catástrofes naturales. Mencionaste inundaciones, mencionaste el tema de los incendios. Este incendio que tú mencionaste fue bastante dramático porque además abarcó una cantidad increíble de territorio. En lo particular, el tema de los incendios también me tocó, entre todas las cosas que he hecho, porque yo soy hasta domador de serpientes, por los avatares de la vida, ¿ya? También me tocó alguna vez trabajar medio obligado, fui estudiante de ingeniería forestal y un día nos dijeron ustedes son voluntarios para brigadas contra incendios. Y me tocó conocer y además fue bueno conocerlo porque me tocó ver una maravilla que es, por ejemplo, cuando se corona un incendio, cuando avanza a más de 100 km por hora por la copa de los árboles. Tú ves pasar el fuego por arriba y tú abajo estás metido en un horno donde puedes llegar a los 500, 600, 800 grados y quizás más. Una experiencia maravillosa dentro de todo. Impresionante. Pero el tema de los incendios, las catástrofes. El tema de las inundaciones, catástrofes. ¿Por qué es tan difícil aquí en Chile anteponerse, hacer gestión de riesgo? ¿Ya? Gestión de riesgo
que aquí en Chile no se hace, en estricto rigor no se hace, habiendo infinidad de personal público, privado, muy buen capacitado en este ámbito, ¿ya? Y lo que sí, Chile tiene una muy gran gestión de desastres, ¿ya? Porque no, claro, aquí, cuando después, hay de un que ocurre, desastre, después de que ocurre. antes de que ocurra, no hay plata. Sí, Pero cuando ocurre, claro. aparece la plata y aparecen cantidades ingentes. Un ejemplo, inundaciones del 2006, un tema que estoy bastante a caballo porque fui presidente del Movimiento Ciudadano Inundado, precisamente de familias afectadas por aquella catástrofe, particularmente en la cuenca del Andaliel. En varios seminarios con especialistas en el tema de la hidráulica y todo eso, se decía que ellos hacía tiempo estaban previendo esto y estaban solicitándole a los gobiernos de la época recursos para implementar plantas de monitoreo que permitieran prevenir estos desastres, advertir del riesgo, y que para eso se necesitaban 2.000 millones de pesos que no existían, según el gobierno, que era imposible porque una cantidad que había que tramitarla para que quizás en gobiernos sucesivos se pudiera aportar. Bueno, cuando fue la catástrofe se destinaron miles de millones. Se gastaron más de 90.000 millones de pesos para lo inmediato, porque después se siguieron haciendo inversiones sucesivas. Y esa plata apareció, pero milagrosamente y de la nada. Bueno, con los incendios pasa exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Gestión de riesgo. ¿Por qué cuesta tanto que aquí se implemente lo que es la gestión de riesgo a nivel de gobiernos y que no se hace? Yo creo que eso ha ido mejorando. No es un asunto resuelto, pero es algo que ha ido mejorando. Sobre todo post-terremoto del 2010, que se cambió la ley del Sistema Nacional de Prevención de Riesgo y Desastres, el SENAPRED, que antes era la ONEMI, si nos acordamos. Sí. Bueno, y eso cambió justamente de ser un organismo de respuesta a la emergencia a ser un organismo de prevención de riesgo y desastre. Y la ley, que es la ley que está aprobada y que recién en el 2022 cambió el nombre del organismo y empezaron a cambiar las formas en las que funcionan. Esta nueva ley lo que hace justamente es concentrarse en la prevención del riesgo y el desastre. Un rol esencial en esto lo tienen los municipios, ¿ya? Los municipios tienen que armar su plan de riesgo de desastre, que implica ubicar todos los puntos de distintos riesgos que tienen en la comuna, o sea, dónde se pueden producir riesgos, a qué están asociados esos riesgos. Por ejemplo, lo que tú decías, un canal que se inunda, ¿cierto? Y se desborda, o incendio, o caída, ¿cierto? Como de tierra, o tornado, o lo que sea, ¿sí? Entonces, el municipio está a cargo de poder identificar estos puntos y de proponer soluciones para estos puntos. Recién el año pasado, no sé si el año pasado o el 2023, los municipios tenían que entregar este plan, ya recién ahí. Entonces, esto es algo que está avanzando. Pero además hay otro punto que es esencial, y que esto yo lo hablaba mucho con el director de SENAPRED. El director de SENAPRED lo decía siempre: lo más importante para la prevención del riesgo y el desastre es que la gente, los individuos, estén conscientes del riesgo que tiene su entorno, y que tengan planes de riesgo familiares, ¿sí? Eso es lo primero. O sea, lo primero cuando hay un terremoto, por ejemplo, no es esperar a que te digan sal de tu casa o ponte en este lugar. Tú tienes que saber lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el lugar seguro de tu casa? Tener una mochila de emergencia, porque si vives al lado del mar, no importa que te digan o no te digan, ándate al cerro, ¿sí? Porque tú tienes que saber que cuando hay un terremoto es posible que el mar suba. Si no sube, está bien, te fuiste al cerro y bajas. Pero esos planes de emergencia son a nivel individual. Y yo creo que ahí a nosotros nos falta un poco más. Bajar desde la concientización institucional a la concientización de cada una de las personas. Y aquí, por ejemplo, en cosas como los incendios forestales, esto es esencial, ¿cierto? Nosotros veíamos post-incendio en Santa Juana, por ejemplo, pero en Nacimiento, en todos los lugares, en Hualqui, que pasaba el fuego
y había casas que se quemaban y casas que no. Y eso no era casualidad, ¿sí? Eso era porque habían algunas casas que tenían gestión de riesgo del incendio. Sobre todo aquellos que habían visto o sufrido Así anteriormente. es, entonces no tenían árboles que caían sobre el techo, tenían despejado, ¿cierto? Y eso hace que el incendio pase sin quemar tu casa. Pero eso es algo que ningún gobierno va a poder encargarse de que cada uno de los habitantes haga. Es también un poco de conciencia de cada uno de los habitantes. Y aquí, sin duda, la prevención sale mucho más a cuenta que luego el resolver el desastre que ya ocurrió, donde se pierden vidas que son absolutamente irrecuperables con nada, donde se pierden formas de vida que también son irrecuperables con nada. La gente perdió recuerdos familiares. O sea, ¿cómo recuperáis eso? No puedes recuperarlo. Entonces creo que está un poco en tomar esa conciencia. Ahora, respecto del dinero, que es lo que tú decías, es la discusión de todos los años del presupuesto. ¿Qué es lo más importante en lo que uno pone el dinero? Y en general, las decisiones de presupuesto van a depender de qué está siendo lo más contingente, ¿sí? O sea, qué es lo más urgente en ese momento. Y así es como se van a decidir. Esto se decide en el Congreso, básicamente. ¿Dónde va la plata? ¿Y por qué se puede tener plata cuando ocurre el desastre? Porque dentro del presupuesto hay una glosa, que es la glosa 7, ¿sí? Que es la glosa 7 que está en el Ministerio del Interior. Esa glosa es una glosa liberada a la que no se le adjudica casi plata en el presupuesto, pero que en caso de desastre se activa y que en caso de desastre puede absorber recursos de cualquier otro lado para resolver el desastre. Pero eso es como está estructurado el presupuesto, ¿sí? Entonces, si en la discusión presupuestaria los parlamentarios deciden que no es tan importante la prevención del riesgo y el desastre, no le van a dar tanta plata a la prevención del riesgo y el desastre, ¿sí? Y por eso que es tan importante tener conciencia de todas estas cosas y elegir bien a los parlamentarios que nos representan. ¿Se ha pensado en bajar esto? Sí, es difícil bajar esto desde el gobierno, lo que se hace. Yo encuentro que es poco, pero sí, siempre se puede hacer más. Pero ese es un tema de opinión. Sí, siempre se puede hacer más. Ese es un tema de opinión y es lo personal, pero se ha pensado en bajarlo de una manera más masificada y sistemática, por ejemplo, a través de los colegios, a través de la educación, porque ciertamente que la seguridad en el fondo llega a ser un hábito, ¿ya? Sí. Y el moro viejo nunca va a ser buen cristiano. Entonces, tratar de enseñarle por supuesto. Pero en cambio, enseñárselo a los niños. A los niños. Cuestiones básicas, por ejemplo, que en el lugar de la casa fijarse en la dirección de los vientos, que entre paréntesis es de dónde va a venir el fuego, sí. ¿ya? Este tema de mantener despejado alrededor, y un montón de cosas más. La materialidad de la casa que se elige, que muchas veces no tiene que ver con temas de una diferencia abismal de costo, y es más. Eso lo sabes tú mejor. A veces los métodos más seguros de construcción no son los más caros. Sí. O sea, mira, yo pero en definitiva, ¿se ha pensado, tú has sabido de alguna vez que se haya discutido, por ejemplo? Eso se hace a través de la educación, eso se hace a través de un capítulo particular con nombre y apellido en la educación de los... Como cambiar el currículo. Exacto. A mí me encantaría que fuera esa la vía. Yo lo que vi y lo que estuve, porque estuve yo en varios colegios también hablando de esto, es que el Senapred va a colegios a hacer charlas y habla con los niños y les cuenta de los riesgos y desastres y hace show y le lleva simuladores y trata de hacer el máximo show para que tengamos la mayor cantidad de atención respecto de esto. También CONAF lo hace, ¿sí? CONAF en toda la época de preparación de incendio va a los colegios para revisar que los mismos niños, que los mismos profesores revisen cuáles son los riesgos que tienen y cómo lo mejoramos, y los colegios limpian su alrededor con ayuda de los niños. Bueno, eso también lo hace CONAF, pero efectivamente no es un plan que esté dentro del currículum educativo de los colegios, no es algo sistemático, es básicamente la capacidad que tiene Senapred o CONAF de llegar a los colegios que llega, ¿sí? con el personal que tiene, que claramente no es todos los colegios en todos los lugares. Entonces, efectivamente ahí hay un montón que avanzar.
y yo, si bien digo que se están haciendo esfuerzos, sobre todo después del cambio de la ley, esos esfuerzos son insuficientes. O sea, si tenemos que la mayoría de la gente, para los incendios forestales del 2023, no querían salir de su casa. Cuando se les decía que salieran de su casa, cuando les llegaba el mensaje de alerta, no querían salir de su casa. Y uno les decía, pero si viene el fuego es muy peligroso. Y ellos decían, no, pero si está lejos todavía, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, porque la gente no quiere dejar su casa. Y uno esto lo entiende. Porque tu casa es donde tienes todos tus recuerdos, donde tienes todas las cosas, donde has construido con tanto esfuerzo. Pero lo que se pone aquí en juego es la vida de las personas. Entonces, es algo sumamente complejo. Sí, no, en lo personal, bueno, me ha tocado ver, asistir a amigos así como hemos colaborado con gente afectada por las inundaciones también como es dirigentes y hemos colaborado a través de las organizaciones civiles, digamos, con gente afectada por los incendios. Me recuerdo un amigo de Rafael, Omar, que perdió una biblioteca con miles de ejemplares, muchos de ellos exclusivos porque él había recorrido el mundo. Por ahí tenía una pieza de cerámica que valía millones, que se pulverizó ahí, que una cuestión increíble, que uno podría hablar de brujería, una cosa de cerámica que purificaba el agua. Mira. Una cosa traída de Oriente y cosas por el estilo. Su casa era un verdadero museo y lo perdió todo. Pero cuando nos fuimos a ayudar, lo único que me pidió es que encontrara a su perro. Viste, sí, la vida es demasiado importante. Es lo que más le dolía. O sea, de hecho, a mí lo que más me dolía, aparte de las pérdidas de vidas humanas, que fueron terribles, o sea, fueron muy, muy espantosas para nosotros, era cuando uno llegaba y veía los animales muertos de la gente. Porque era terrible como la pérdida, que era la pérdida que tenían esas familias, ¿sí? Como no se había muerto ninguno de los miembros de la familia, pero se habían muerto esos otros miembros de la familia. Y era espantoso, era muy, muy terrible. Entonces, claro, hay que generar planes de control de esos riesgos para que la gente no tenga que sufrir esto. Yo me acuerdo para las inundaciones, esto también es muy relevante, que le decíamos a la gente que no sacara a sus animales cerca del río, porque el río podía subir y los animales se iban a quedar atrapados. Y de nuevo la gente no nos creía. Y así tuvimos que rescatar animales de la mitad del río Biobío. Sí. Tuvimos que rescatar animales poniendo en riesgo a bomberos, poniendo en riesgo a carabineros, para poder sacar esos animales. Pero claramente vale la pena si el animal es parte de la familia, entonces uno tiene que sacarlo, pero es sumamente peligroso. Para darle un cierre y pasar a otro tema, lo último en el tema de desastres. Tú sabes que varias organizaciones se juntaron post terremoto y se creó la red Construyamos, que interactuó en lo posible con todas las autoridades de la época para ver de qué manera se enfrentaba a esto. Bueno, ahí dentro del contexto general de la organización, que era una organización de carácter horizontal, obviamente había gente que buscaba soluciones y había gente que en realidad buscaba mantener despierto el conflicto para sacar algún rédito político o de la naturaleza que fuera, ¿ya? Pero lo cierto está que en lo positivo me recuerdo que los primeros diálogos que se tuvieron ahí, o se tuvo con con el delegado nacional de la reconstrucción, Paula Lar, se sacó algo muy positivo. Encontramos, la verdad, las cosas que, sobre todo la gente de izquierda, se sorprendió mucho con la receptibilidad que tenía este caballero, que venía de la derecha, en que en definitiva se empezó a hablar el mismo idioma. O sea, ver este tema como una oportunidad de crecer. Y de ahí sale la iniciativa de crear un mapa de gestión de riesgo para una cantidad importante de comunas de aquí de la octava región. Creo que eran como 48 comunas en donde se hacía gestión del riesgo por inundaciones, por diferentes causas, anegamiento, desborde de cauces, etcétera, etcétera, remoción en masa, terremotos mismos, conectividad, falta o servicios, porque el no tener servicios también es un riesgo.
El no tener Absolutamente. accesibilidad también es un riesgo. Abordaba prácticamente todos los riesgos a los que está sometida una población, una comunidad asentada en un territorio, ya sea bajo la forma de una aldea, población, casa, pueblo, ciudad, etc. Y dentro de esto, estableciendo categorías, por supuesto, bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo. Ahí tuvimos un conflicto, esto ya posterior a Pablo Alar, con los siguientes delegados presidenciales que hubo, porque precisamente en Dichato, al mapa de riesgo, en una zona que era de alto riesgo de inundación, precisamente donde las oleadas dejaron vestigios en la cumbrera de casas que ya ahí existían, ¿ya? Que estaban más o menos a 6,50 metros de altura sobre el nivel de piso terminado, dejaron ahí restos, o sea, estamos hablando a ese nivel llegó el agua. Bueno, hicieron una pequeña sacada en el ayurado y dijeron esta zona de abajo y se volvió a reconstruir ahí mismo. Ya, pasó. Pero lo cierto está es que ese plan de riesgo, de manejo de riesgo existe. Los diferentes gobiernos obviamente que lo tienen que tener y todas las municipalidades de estas zonas lo tienen. Pero sin embargo hoy día se sigue autorizando la construcción de poblaciones en zonas de alto riesgo de inundación por tsunami. Yo encuentro que eso es realmente nefasto. O sea, a nosotros nos pasó durante el 2023 y el 2024 las inundaciones que hubo. Todas las casas que se inundaron, estaban en zona de riesgo de inundación. Mi población. Y poblaciones enteras, absolutamente, poblaciones enteras. Y eso quiere decir que en algún momento hubo una autoridad que tomó la decisión de decir, ya, bueno, construyan nomás y no pasa nada, ¿cierto? Y después, sí pasa. O sea, la gente sufre, se inunda, hay gente que se tiene que cambiar, que perdió casas enteras, y eso justamente son decisiones políticas, que son decisiones súper complejas. Ahora, esto del mapa de riesgo, bueno, de ahí nace la nueva ley. Es de esa idea del mapa de riesgo, es justamente donde nace la nueva ley. Así que es una tremenda cosa que se haya hecho y una tremenda cosa que se haya avanzado también en eso. Pero insisto, que harto por recorrer todavía. Bueno, entre paréntesis, esto es un dato a lo mejor anecdótico para ti, pero una de las no responsable de la inundación quizás propiamente tal, pero sí responsable de las características exacerbadas que tuvo la inundación del 2006 fue la construcción de Valle Noble y los rellenos que ellos generaron. Que en definitiva, entre paréntesis, yo vivo en el Parque Residencial Collado. En aquella oportunidad la explicación de la autoridad era de que la gente se inundaba porque construía sus casas en lugares de riesgo sabiendo que eran de riesgo. Pero el Parque Residencial Collado es una urbanización hecha con todos los permisos y todos los dictámenes de la ley. Supuesto. Y bueno, y Valle Noble está 1 metro y medio su relleno sobre nosotros, ¿ya? Lo cual indica que obviamente exacerba el riesgo que nosotros tenemos de inundarnos, sí, por supuesto, viviendo a 200 metros del río Andalién y bordeando el estero Nunquén. Ahora, lo que te quiero señalar es lo siguiente. Valle Noble se autorizó su construcción por la Municipalidad, Dirección de Obras de la Municipalidad de Concepción, en una zona fuera del área de desarrollo urbano. O sea, yo te digo... El plan regulador de la época. Esas son las consecuencias y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces hay que invertir una gran cantidad de millones en hacer mejores formas de recolección de agua, ¿cierto? Agrandar los ríos, etcétera, etcétera, que es lo que se ha estado haciendo en el Andalién mismo y en varios otros ríos y programas de aguas y todo ese tipo de cosas. Y que no se termina, porque entre paréntesis fue aprobado en la CONAMA de la época, porque no existía el Ministerio de Medio Ambiente en aquella época, fue aprobado el proyecto de mal llamado de canalización del río Andalién. En realidad es un proyecto de devolverle caja al río. Se establecía su eje hidráulico y se establecían ciertas anchuras por tramos. Bueno, hay partes en las que se establece que el río debe recuperar una caja de 100 metros de ancho y otra que debe recuperar cajas de 200 metros de ancho. Y eso no se ha cumplido hasta el día de hoy, a pesar de que el proyecto fue aprobado con financiamiento. No, bueno, claro, pero el trabajo que se está haciendo ahí está quedando bien, ¿sí? O sea, es discutible, pero lo sabemos ¿por qué? Porque en las grandes lluvias que hubo en el 23 y en el 24, aguantó, apenas en algunos lugares, pero aguantó. En lo que viene ahora, ¿ya?
yo te invito, partamos con una invitación. Te voy a invitar al Andalien para que veas que el riesgo de inundación en el Andalien hoy día vive exacerbado porque el Ministerio de Obras Públicas, particularmente a través del DOH, no está cumpliendo con el mandato legal que tiene de mantener despejado el cauce. Y en este momento tenemos un bosque creciendo en el lecho del Andalien en una zona que de ahí te voy a señalar. Para que lo vayamos a ver juntos. No, bueno, qué terrible. Demos un salto. Si quieres. Quería preguntarte, pero nos quedan pocos minutos, quería preguntarte ya en la parte humana, quería que nuestros espectadores te conocieran más en la humana, pero tratemos de hacer una mezcla. Tú renunciaste, ahí había un paréntesis, yo sé a qué, pero cuéntalo. Voy a hacer muy cortito esto porque me interesa aún más la otra parte que tú dijiste, que es como hablar más en lo humano. Efectivamente yo renuncié porque mi partido me pidió que fuera candidata a diputada en las próximas elecciones. Yo soy del Frente Amplio y yo por supuesto soy una mujer de colectivo y por lo tanto mis decisiones no son mis decisiones individuales, son decisiones colectivas, y si la mayoría de la gente del colectivo en el que estoy piensa que esto es lo correcto, entonces sin duda yo me pongo a disposición. Y esa es la razón un poco por la que salgo, y además que está sin duda que el Parlamento necesita un poco de reforma, digamos, y necesita que cambiemos la gente que está ahí. Lo hice súper cortito. Cortito. Candidata a diputada. Así es, candidata a diputada. Bueno, estamos en las preliminares todavía. Sí, no, falta mucho para la inscripción todavía, y todos los partidos tienen que ponerse de acuerdo, y ahí hay un montón todavía de paño que cortar, como se dice, sí, para adelante. Pero mi disposición ha sido puesta sobre la mesa absolutamente. Y tu nombre viene sonando. Así que hay hartas posibilidades, pero en lo vamos último, a ver lo que viene. En la recta final se sabe en definitiva quiénes son los que salen. ¿Con qué expectativas? Bueno, ya lo insinuaste, pero ya tienes más o menos prefigurado cuáles serían en caso de llegar, en caso de sentarte en el Congreso. ¿Cuáles son las cosas en las que tú quieres poner énfasis, digamos, en cuanto a tu desarrollo, en cuanto a tus propuestas políticas para llevar ahí? Mira, yo creo que para nadie es un misterio que el Parlamento está muy mal visto en este momento. La gente no confía en el Parlamento, no confía en lo que hacen los parlamentarios, diputados, senadores, todo el mundo, y creo que eso es un reflejo bastante claro que uno no puede dejar de mirar. Algo está ocurriendo en el Parlamento que hace que la gente no confíe en esa pega, y creo que tiene que ver con mucho parlamentario acomodado, ¿cierto? Con los lujos, con los privilegios, que significa estar eso, y que ha dejado de ponerle oreja a la gente, a lo que realmente se necesita en las comunidades. A mí, mi pega como delegada presidencial, si hay una cosa que me enseñó, justamente es esta cercanía con las necesidades reales y concretas de la gente, que no siempre son las necesidades de los discursos bonitos que hacemos los políticos muchas veces, sino que son mucho más concretas, son mucho más reales y son mucho más urgentes que decir palabras bonitas al respecto. Creo que nos hacen falta políticos en el Congreso que sepan esto y que tengan esa conexión constante, porque además no es una conexión de una vez, es una conexión que tiene que ser todo el rato, con cuáles son las necesidades de la gente, porque las necesidades van cambiando. Eso lo primero. Y lo segundo, que creo que la gente ya está cansadísima de escuchar parlamentarios peleándose entre ellos y siendo absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo para solucionar los problemas más importantes de la gente. Ejemplo, pensiones. ¿Cuántos años se está discutiendo la nueva ley de pensiones? Y es algo urgente. O sea, todos nuestros adultos mayores todos los meses reciben sueldos miserables. ¿Y los políticos cuánto tiempo se demoraron en ponerse de acuerdo para poder subirle esos sueldos? Para poder mejorarle la calidad de vida. A mí me parece sorprendente, pero creo que lo que necesitamos en el Congreso es gente que, desde luego, que tenga sus ideas, que sepa para dónde va, pero que sobre todo sea capaz de ponerse de acuerdo. Si al final esto se trata de llegar a un punto medio y que implique mejorarle la calidad de vida a las personas ahora, no en 20 años más, no en 10 años más. Entonces, creo que la capacidad de ponerse de acuerdo también es algo que yo aprendí bruscamente en la delegación, pero que es extremadamente necesaria. Para resolver los problemas hay que ponerse de acuerdo.
Una de las cosas en las que te parece, me recuerdo, tú naciste en Suecia. Así es. Y la política en Suecia tiene una característica que es bien particular. O sea, los políticos en Suecia, entre paréntesis, no tienen un sueldo que sea demasiado tentador como para dedicarse a la política, y por lo tanto, efectivamente uno puede decir que está la gente ahí que realmente está por vocación. Así es. Cosa que acá en Chile parece que no pasa, acá parece que es por la plata. O sea, hay algunos que sí. Mucha gente, pero... sí, indudablemente. Sí. Uno habla de generalidades, Sí. pero ciertamente que hay particularidades que son muy meritorias y hay que reconocerlo en uno y en otro lado. Pero lo que tenemos hoy en día, y es Vox Populi, parafraseando el nombre del programa, es que en definitiva difícilmente con los sueldos obscenos que se ha autoasignado el Parlamento se van a preocupar de las pensiones de la gente. Son de las cosas que se escuchan que en todos los foros que uno como dirigente participa. Pero bueno. No, claro, porque no es un problema que les toque y no es un problema que vivan, pero tampoco es un problema que tengan cerca. O sea, ni siquiera saben lo que está pasando con la gente que sufre por esas pensiones miserables. Entonces, creo que ahí tenemos un tremendo problema. En Suecia, efectivamente, los escandinavos en general, los políticos viven en la misma casa que vive cualquier persona, en un departamento chiquitito, porque los sueldos no son sueldos exacerbados, son sueldos muy similares a lo que locomoción, pagan su alimentación. Claro, pagan todo, absolutamente todo, se mueven en general en transporte público, ¿cierto? Como todo el mundo, y eso también hace que estos políticos tengan contacto constante, diario, con la gente común y corriente, y eso justamente hace que las ideas que tengan no sean ideas que están dentro de la élite, ¿cierto? Que está desconectada del resto de la gente, y creo que eso es algo que necesitamos gente, necesitamos políticos que tengan esa conexión y que sean capaces de ir a defender los problemas de la gente, pero de verdad, no para hacer un show. Empatía. Sí, y no para hacer un show, porque también estamos cansados de los shows. Daniela, otra cosa que apesta, de verdad que apesta. Esto en Chile, la verdad las cosas que a ratos parece que el ciudadano chileno está muy desvinculado de la política, pero hay ciertos sectores, sobre todo en el ámbito dirigencial, que eso no ocurre. Se discute mucho de política, sí. Es un tema constante que cada vez que se reúnen los dirigentes, siempre, al margen de que vayan a atacar un tema puntual, siempre le dedican algunos minutos, a veces horas, para discutir contingencia política. Una de las cuestiones que apesta, transversalmente hablando, también son las defensas corporativas. Esto de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y aquí, ¿por qué te digo esto? Es para preguntarte por esto que ha pasado, por ejemplo, con la destitución de la senadora Allende, ¿ya? Hay una cuestión que es básica. Yo me acuerdo desde el regreso a la democracia, en diferentes pequeños escándalos de estos que fueron tapados con papeles, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí en algún momento estaba transversalmente claro de que cierto tipo de autoridades no pueden tener negocios con el gobierno. En algún momento del ámbito de la concertación denunciando a parlamentarios de derecha, y los negocios hasta ahí no llegaban, y en otro momento parlamentarios de derecha denunciando a personeros de la concertación. Pero si revisamos las noticias, vamos a ver que desde el regreso a la democracia, este tema de que un parlamentario y autoridades de cierto nivel no pueden tener negocios con el Estado es algo que es sabido. Es evidente, además. De un porcentaje importante de la población chilena preocupada de la política, y obviamente de todo el staff político de los partidos y del ámbito parlamentario. Este tema de la senadora Allende, ¿qué te parece en la forma en que se dio y cómo se llegó a aquello? Porque, entre paréntesis, y con esto termino, esto que ha trascendido de una declaración, una llamada del señor Crispi, que es muy cercano al presidente, donde señaló respecto de la senadora Allende que llamó hasta el portero para impulsar que el negocio se hiciera, ¿ya? Y la senadora, su mayor defensa, ya no ni siquiera peca acá en decir de que ella no tenía idea que existía esta ley. ¿Cuántos años lleva de parlamentaria? 30, 40 años. Varios años. Mira, yo la verdad es que como del caso específico de la senadora Allende, no sé, porque hay muchos
cosas que se dicen de un lado, que se dicen del otro, uno al final no sabe qué es lo que es verdad y qué es lo que no, y no me atrevería como a adivinar, ¿sí? No. Como cuál es la situación. Pero sí, y quiero acá decirlo, sí hay algo que tiene que ser muy, muy claro, y es que las reglas no pueden valer para unos sí y para otros no. Eso es lo que... Las reglas tienen que valer siempre para todos. Y de hecho, a propósito de la destitución de la senadora Allende, es que salieron un montón de otros casos donde parlamentarios o personeros de Estado habían tenido negocios con el Estado y no han sido destituidos. Claro. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Significa que en todos esos casos se ha hecho la vista gorda. ¿Sí? Y a mí eso me parece absolutamente inaceptable. O sea, no puede ser. Si aquí existe una constitución, y digámoslo, los parlamentarios tienen que conocer esta constitución, es parte de su trabajo, y la constitución es súper clara al respecto. Entonces, no puede ser que tengamos no un caso, sino que muchos casos donde esto ha ocurrido y que además no se haya hecho nada al respecto. O sea, yo más bien lo que siento que tiene que ocurrir ahora es que se revisen cada uno de esos casos y se tomen las medidas al respecto. Y no importa de dónde sean los parlamentarios, sí, eso es irrelevante. Lo relevante es que no puede ocurrir en una sociedad que es una sociedad que quiera decir que es una sociedad justa, que es una sociedad donde las leyes aplican para todos, independientemente de quién seas. Este tipo de cosas no puede ocurrir. Entonces, yo la verdad que lo que pienso que tiene que ocurrir es que investiguemos también esos otros casos. Me parece. Ya pues, Daniela. Bueno, estamos dando fin ya a esta entrevista, se nos acabaron los minutos, siempre se hacen cortos, siempre quedan temas pendientes, pero eso no obsta que podamos disfrutar de tu compañía en un futuro programa. Y sobre todo cuando seas candidata, estés en la carrera, y estoy casi seguro que así va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, ha sido maravillosa la conversa y es verdad, se pasó súper rápido. Pero de todas maneras, Daniela, tienes un par de minutos para despedirte de nuestra audiencia y mandar el mensaje que sea, tantos mensajes. O marcar algún hito relevante, lo que sea de tu agrado. Bueno, primero que todo, agradecerles a todas las personas que nos han estado viendo por su tiempo, por tomarse el tiempo de escucharnos también. Y también comentarles lo importante que es que participemos. Hay distintas formas de participar en la sociedad, no es la única la votación, ¿cierto? Pero mantener las comunidades resulta ser extremadamente importante. Conversemos con nuestros vecinos, hagamos comunidad. Eso nos permite solucionar un montón de problemas que pensamos que no tienen solución o que solo tienen solución externa a través de la institucionalidad. Un ejemplo muy clarito que quiero poner, la seguridad. La seguridad es un problema que nos preocupa a todas y todos. Y siempre pensamos que la solución, la mejor solución es que existan más carabineros al lado de nuestra casa. Y eso no es posible porque no existe la cantidad de carabineros para poder hacer eso, no existen las capacidades físicas para poder hacer eso. Pero lo que sí tiene un efecto, que es un efecto concreto extremadamente importante, es que las comunidades se organicen. Los delincuentes no les gustan las comunidades organizadas porque los pillan, porque saben cuándo entran, porque la gente se avisa entre ellas, porque si hay un asalto sale todo el mundo a la calle. Y eso es una gran herramienta que tenemos entre nosotros. Así que, por favor, no crean que no vale la pena. Organícense, júntense, conversen de política. No solo la política es los políticos que ustedes ven en la tele. La política es cómo pensamos el mundo que estamos creando entre todos y todas. Daniela. Bueno, muchas gracias. Estimados televidentes, estamos dando fin a este capítulo. Estuvimos con Daniela Dresner, ex delegada presidencial de la región del Biobío, potencial candidata a diputado. Pongan ojo, estén atentos a aquello y será hasta una próxima. Fin a un nuevo capítulo de Voz Populi Voz Dei, transmitiendo por Red Conce TV desde el Centro Cultural Radiofónico Lorenzo Arena. Será hasta una próxima.